Continuamos analizando el tema tan importante del día de hoy, la minería, ahora en este caso en Espinar, mañana Cajamarca nuevamente, etcétera. Y para ello estamos con David Rivera, él es director de la revista Poder, una revista muy interesante que ha aparecido hace un par de años. David, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por tu visita. Y en la revista, en la última edición, justamente ustedes tienen algunos datos importantes. ¿Qué sensación te deja todo lo que viene ocurriendo en Espinar? Creo que la misma de todos los conflictos sociales, que hay un descontento social entendible de un sector de la población y que es aprovechado políticamente por un sector cuyos propósitos son otros, ¿no? En este caso en particular, creo que en el caso de Strata es una posición antiminera, a la cual no le importa en realidad, o sea, el tema de aumentar el porcentaje que la empresa otorga o el tema ambiental, creo que son excusas en este caso en particular. Pero como digo, hay un tema de fondo, que es el tema de la población que acompaña a estos líderes creyendo que lo que le dice estos líderes es cierto, que son poblaciones en las cuales el Estado está ausente durante demasiado tiempo y tienen un reclamo válido por presencia, ¿no? Por sentir pues que algo les llega, ¿no? Pero entonces, David, este es el razonamiento que de alguna manera expresado por otras personas, dice, bueno, esto es una coordinación, para poner el nombre propio, entre Arana y este señor que también es de Tierra y Libertad, entonces están coordinando una tenaza para dejar al Perú sin inversión minera en los próximos años. Es que yo creo que detrás de ese discurso, como periodista he tenido la oportunidad de entrevistar al padre Marco Arana, y tras esa conversación y esto que viene pasando, yo estoy cada vez más convencido de que hay un sector de estos movimientos, donde está Tierra y Libertad, que creen que es posible construir un país sin minería y que de pronto el país tiene que volverse agrícola, ganadero, yo qué sé. Y la verdad es que nos están engañando a todos. Si mañana el Perú se queda sin minería, o sea, apagamos la luz y nos vamos todos, porque la mayor parte de los impuestos que se recaudan en este país, la mayor parte del trabajo que se genera en las zonas altoandinas es de la minería. Pero en proporción, o sea, la cantidad de trabajo de minería en números es pequeña cuando miras el conjunto, y de hecho el país tiene que desarrollar otro tipo de industrias, pero en las zonas altoandinas, considerando que no hay industria, que la agricultura es relativamente precaria, la minería es importante, pero el tema de los ingresos tributarios y las divisas para el país es sumamente importante. Entonces, ahora, eso no quiere decir que no hay que exigirle a la minería que se comporte responsablemente, porque efectivamente en el Perú ha habido un descuido, las normas ambientales son relativamente recientes. Las empresas en general, no solamente en el sector minero, no han tenido una conceptualización o programa de responsabilidad social articulados con la comunidad. Lo que pasa es que en la minería se hace más notorio porque están en zonas pobres. Ahora, pero en general eso pasa, eso es algo que hay que reclamar al sector empresarial en el Perú, si quieres. Ok, volviendo un poquito a la mitad de lo que tú nos señalabas en relación a la minería como pieza fundamental del desarrollo del país. Yo lo que creo es que, no sé si hay gente que piensa que el país puede estar sin minería, yo creo que no, la minería debe estar como le corresponde, pero tampoco creo que sea cierto esta idea de que nos dicen que el Perú es un país minero de por sí. No. Cuando tenemos agricultura, mar, foresta, etcétera, una variedad de cosas, pero me parece que hay un sector que está trabajando esto de alguna manera el chantaje, diciéndonos sin conga o sin esto, chau inclusión social, señor presidente. Yo creo que eso, mira, yo no soy considerado ni siquiera por mi público lector de la revista como un prominero, pero yo creo que eso es cierto. O sea, estoy de acuerdo contigo en que hay agricultura, ganadería y turismo, pero... Y mar. No, y mar. Pero ya el mar se está quedando medio... Sí, pero la minería es bien importante. Ahora, tú dices algo que es bien cierto y que también es bien importante decirlo. El Perú no es un país minero todavía. Tenemos un potencial minero muy grande. Entonces, Strata, que cuando tiene un problema ahora en Tintaya, también está en las Bambas. Se calcula que cuando comience el proyecto, la región va a recibir unos 800 millones de dólares. ¿En cuánto tiempo? El primer año. Y eso puede transformar totalmente la realidad de uno de los departamentos más pobres del país. Entonces, claro, si uno no considera que eso es un tema importante, entonces 800 millones de dólares, entonces
Es considerando impuestos, canon, regalías. Esta empresa Strata es una de las pocas que... acuérdate que cuando el gobierno comienza a negociar el tema de la regalía, las que tienen convenio de estabilidad tributaria pueden decidir aceptar o no. Strata dice, acepto la regalía. Pero Strata además ha mantenido el óvulo minero que comprometió con el gobierno aprista. O sea, está pagando la regalía más el aporte voluntario que había establecido antes. Entonces, pero más allá del dinero... según dicen los de Espinar, lo administra la empresa, ¿no? O sea, también hay una distorsión con este asunto del óvulo. Perdón. Y eso escuché al congresista hace un rato. La Fundación Tintaya tiene un directorio y ayer por eso me sorprende que el congresista vuelva a repetir los mismos argumentos, porque ayer hasta de una entrevista en otro canal en la cual han leído el acuerdo marco y en el directorio de la Fundación Tintaya la empresa tiene la participación minoritaria. No es la empresa la que decide qué se hace con el dinero, eso es mentira. Pero ¿por qué entonces dicen esto las personas que están ahí? O sea, eso hay que preguntarles a ellos. Pero es un poco también... No, pues es que lo que pasa es que lo que te planteo es lo siguiente, o sea, las comunidades dicen y afirman una serie de cosas que, pero las comunidades llegan a Lima, entonces estas cuestiones no son así. Entonces, de repente... Por eso, hay un grupo de gente alimentando ideas que no son ciertas. Mira, disculpe que yo, en verdad... Esa idea es muy importante, si me permite, David. Este asunto de gente, ¿no?, que es llevada a la muerte, porque allá tenemos muertos en todas las protestas, por otros que vienen y les lavan el cerebro y les hacen creer lo que no. Y para terminar, cuando ahí uno ve a la gente que sus vacas se les mueren, su agua está contaminada, etcétera. O sea, también creo que hay un esfuerzo por hacer desde acá, desde Lima, para pensar que hay también ciertas razones que no solamente son los dirigentes radicales. Yo comencé la entrevista diciéndote que habían dos cosas en paralelo. Poblaciones que tenían una demanda que uno debe respetar y considerar como entendible por un tema de la ausencia del Estado por años. Y eso es totalmente cierto. Ese es un problema. Ese es un problema de fondo que venimos arrastrando durante 20, 30, toda la República, lo que quieras. Y eso es real. De ahí a pasar a echarle la responsabilidad de esto a una empresa en particular, hay una distancia muy grande. Y a ver, vamos a ver los casos más graves en los últimos tiempos. Bagua. En el caso de Bagua, hubo una soberbia de parte del gobierno central. Se hicieron las leyes en los estudios de abogados de Lima, se fue y se quiso imponer estas leyes. Y con el chantaje de que si no se daban esos decretos, el TLC caía. Ya, okay. Y ahí, al final no se cayó nada. Tenemos tiempo todavía, no sé. Sí, dale. De ahí viene Conga. Entonces en Conga tienes a una minera como Yanacocha, con una reputación bastante venida menos, que se había enriquecido empresarialmente válidamente, pero de espaldas a una población que seguía siendo el departamento más pobre del país, electrificación. O sea, una empresa de espaldas al entorno, ciega respecto a lo que tenía que hacer. Y sin que nadie le diga nada. Y ahí hay responsabilidad de la empresa y del Estado. Entonces después volteas a Strata y tú dices ya, ok, aquí hay una empresa que está intentando hacer las cosas bien, pero no puedes pedirle a una empresa tampoco que de pronto solucione los problemas de toda una región. Eso es imposible. Pero no está pidiendo que solucione los problemas de la región. ¿Pedir 30% de las ganancias te parece...? Bueno, eso yo creo que debe ser un exceso. Pero no es un tema menor. Eso es como decir, mira, te pongo la condición para que no lleguemos a un acuerdo. Este artículo de Durán dice unas cosas interesantes en relación a cómo se comportan las empresas, y dice que en el caso de Strata, que aceptaron la negociación del convenio marco por presión de su casa matriz, ¿no? Porque si no acá, eso sucede, o sea, en los países donde estas empresas son originarias, no les permitirían hacer muchas cosas que hacen acá, como el caso de la Monterrico Metals. Pero eso que acabas de leer, no entiendo qué tiene de mal. O sea, él usa la palabra presión, pero es una palabra malintencionada, porque lo que pasa en el mundo en general es que todas las transnacionales vinculadas a la minería y el petróleo tienen estándares establecidos internacionalmente. Cotizan en las bolsas internacionales y ahora hay exigencias de comportamiento ambiental a nivel internacional. Entonces, pues ponle presión. O sea, ¿qué me quiere decir? ¿Que no están convencidos en el Perú de lo que están haciendo? Yo te diría que sí están convencidos. ¿Quiénes están convencidos?